La puerta está cerrada. Esa es la frase que circula en los círculos reales esta semana, y según fuentes cercanas a la Casa Real, se dice que fue el propio Carlos quien la pronunció. Los informes sugieren que el rey ha rechazado una vez más la petición de Meghan de retomar el contacto con la familia real. Y si estos relatos son ciertos, esta vez la respuesta no dejó lugar a interpretaciones. Vale la pena reflexionar sobre esta frase antes de continuar, porque, según quienes la describen, no fue elegida al azar. Que una puerta esté cerrada implica algo diferente a que simplemente permanezca cerrada. Sugiere una decisión, una acción tomada, en lugar de una situación que simplemente se dejó en suspenso. Si la información es precisa, esa distinción es precisamente lo que hizo que este momento se sintiera diferente de las muchas pequeñas decepciones que, según se informa, se han producido en los últimos años. Si quieres estar al tanto de esta historia, a medida que surjan más detalles, suscríbete ahora, porque hay mucho que analizar. Nada de esto ha sido confirmado por el Palacio de Buckingham, y conviene dejarlo claro antes de continuar. Sin embargo, según fuentes cercanas a la situación, la petición no implicaba el regreso completo a las funciones reales. Se trataba, al parecer, de algo más modesto, invitaciones limitadas a eventos familiares, cierto contacto restablecido a través de los canales del palacio, una señal de que el distanciamiento que ha caracterizado los últimos años podría estar finalmente disipándose, aunque sea levemente. Las fuentes sugieren que precisamente por eso la respuesta, si se informó correctamente, tuvo un impacto tan fuerte. Una petición pequeña, supuestamente denegada por completo, suele doler más que una grande. Cabe destacar cómo suelen funcionar estas situaciones en general, no solo en este caso concreto. Cuando alguien pide una pequeña concesión en lugar de todo de golpe, a menudo se interpreta, con razón o sin ella, como una muestra de lo mucho que ya se ha resignado a perder. Las fuentes sugieren que esta interpretación también se aplicó aquí. La modestia de la petición era en sí misma una señal de lo bajas que ya estaban las expectativas. Es imposible afirmar con certeza si esa interpretación es precisa o simplemente una narrativa que ha surgido a raíz de la historia. Para comprender por qué una petición como esta tendría tanta importancia, hay que entender lo que supuestamente se ha estado gestando durante años. Nunca se trató realmente de una simple invitación o una sola llamada telefónica. Según quienes han seguido de cerca esta ruptura, se trata de orgullo, memoria y el peso acumulado de todo lo que quedó sin resolver desde que la separación se hizo pública. Años de escrutinio público tienden a convertir una historia en algo más complejo que los hechos originales. Lo que comenzó, según relatos ampliamente difundidos, como una serie de desacuerdos sobre roles, expectativas y exposición pública, acabó convirtiéndose en algo mucho más grande en el imaginario colectivo, una narrativa con vida propia que posiblemente superó a las personas involucradas hace mucho tiempo. Vale la pena recordarlo a lo largo de todo este proceso. La versión de los hechos que se discute aquí y en la mayoría de las coberturas de esta historia está filtrada por años de relatos repetidos, versiones contradictorias y el afán del público por el drama. La verdad, sea cual sea, probablemente reside en un lugar más recóndito y complejo que cualquier relato. Según fuentes internas, Carlos habría tomado esta decisión con verdadera reticencia, más que con satisfacción. Quienes estaban cerca del palacio describen a un rey que, en cierto modo, deseaba ser visto como alguien capaz de perdonar, alguien que aún pudiera desempeñar el papel de padre, además del de monarca. Sin embargo, las fuentes sugieren que también era muy consciente de que la institución que lo rodeaba tenía sus propias exigencias que no siempre dejaban espacio para los sentimientos personales. Si estos relatos son ciertos, Carlos le habría dicho a un asesor cercano que decir que no se sentía menos como proteger la corona y más como aceptar que algo entre él y su familia podría no ser reparable solo con un gesto. Vale la pena detenerse a reflexionar sobre lo que realmente representa esa tensión, si la información es verídica.
Ser monarca y ser padre, en teoría, deberían coexistir sin mayores conflictos. En la práctica, según décadas de crónicas sobre la realeza, mucho antes de esta historia en particular, ambos roles han entrado en conflicto con más frecuencia de lo que los comunicados del palacio suelen admitir. El instinto de un padre suele ser buscar la reconciliación, encontrar algún camino de regreso a la conexión, incluso después de una ruptura profunda. El instinto de una institución, especialmente una tan antigua y tan preocupada por su imagen como la monarquía británica, tiende a ir en la dirección opuesta, priorizando la estabilidad y la previsibilidad sobre la resolución emocional. Las fuentes sugieren que Carlos ha pasado gran parte de este capítulo atrapado entre esos dos instintos, incapaz de satisfacer plenamente ninguno de los dos. La postura de Guillermo, según quienes afirman conocer las conversaciones, era más firme. Según los informes, el futuro rey dejó claro, a su manera discreta, que reabrir cualquier puerta para Meghan conllevaba un riesgo real, no solo para él, sino también para Catherine y los niños, quienes, según fuentes, ya han soportado un escrutinio público mayor del que cualquier niño debería. Desde fuera, es imposible confirmar si la influencia de William fue determinante en la redacción final de cualquier decisión. Sin embargo, varios testimonios lo describen como alguien que, en los últimos años, ha asumido un papel más protector dentro de la familia, cada vez más dispuesto a establecer límites en lugar de simplemente reaccionar ante cualquier crisis. Quienes estudian la evolución de las instituciones a lo largo de las transiciones generacionales señalan que este tipo de cambio, un heredero que se vuelve gradualmente más asertivo a medida que sus responsabilidades se hacen más evidentes, es bastante común, incluso fuera del ámbito real. No refleja necesariamente nada específico sobre los sentimientos de William hacia Meghan a nivel personal. Simplemente puede reflejar la realidad más amplia de que, cuanto más cerca está alguien de heredar la responsabilidad real de una institución, más tiende a priorizar su estabilidad sobre las relaciones personales, que antes se consideraban más flexibles. Si ese patrón general explica algo sobre esta situación específica, es pura especulación, pero sirve como marco útil para comprender por qué algunas fuentes describen la postura de William de esa manera. Por su parte, según personas cercanas a Meghan, ella creía que aún existía una versión de esta historia en la que la reconciliación era posible. Si estos informes son ciertos, esa creencia hizo que la respuesta fuera aún más dura que un rechazo rotundo. Una cosa es esperar que una puerta permanezca cerrada. Otra muy distinta, sugieren las fuentes, es haber albergado la esperanza de que se abriera y luego ver cómo esa esperanza se topa con el silencio, o peor aún, con un no rotundo y definitivo. Existe un patrón recurrente en historias como esta, que se repite una y otra vez cuando una larga disputa pública finalmente llega a algún punto de resolución. La esperanza, incluso la esperanza silenciosa y privada que uno nunca admite del todo, tiende a intensificar la decepción final en lugar de suavizarla. Si Meghan realmente creyera, incluso en privado, que aún era posible algún tipo de reconciliación, entonces un rechazo firme y definitivo sería comprensiblemente más doloroso que cualquier ambigüedad continua. Esto no confirma nada específico sobre su estado mental, algo que nadie fuera de su círculo más íntimo puede afirmar con autoridad. Pero es un patrón psicológico lo suficientemente plausible como para mencionarlo a modo de contexto. Y luego está Harry, quien, según personas cercanas a la pareja, ha pasado años atrapado entre la familia en la que creció y la vida que ha construido en otro lugar. Los informes sugieren que observó este último capítulo con cierta inquietud, consciente de que, cualquiera que fuera el resultado, tendría repercusiones en su matrimonio y en su relación con la familia que dejó atrás. Nada de esto está confirmado, pero según observadores de la realeza de larga data, coincide con un patrón que se ha visto desde hace años. Cada nuevo acontecimiento entre las dos familias parece empujar a Harry más hacia una posición en la que debe elegir, o al menos aparentarlo.
Estar atrapado entre dos lealtades rara vez es cómodo para alguien. Y vale la pena recordar que la posición de Harry en todo esto siempre ha sido particularmente difícil, independientemente de lo que se piense de la situación general. No solo se casó con una familia con una dinámica compleja, nació en una institución y más adelante eligió construir algo independiente de ella, manteniendo al mismo tiempo vínculos familiares y de otro tipo, que nunca desaparecieron por completo. Los informes que describen su reacción ante este último acontecimiento, independientemente de lo que reflejen, se suman a años de lidiar precisamente con ese tipo de posición dividida. Y vale la pena tener en cuenta ese contexto en lugar de interpretar este momento de forma aislada. Para comprender cómo la relación llegó a este punto, conviene remontarse a algo que ha estado circulando en los medios de comunicación de la realeza desde hace tiempo. Un supuesto incidente anterior que, según algunas fuentes, causó un daño irreparable a la poca confianza que quedaba. Según estos relatos, la tensión surgió durante una reunión familiar privada hace algún tiempo. Un evento discreto donde la familia extensa suele reunirse lejos de las cámaras. Según algunas fuentes, hubo un tenso intercambio durante esa reunión que al parecer dejó al menos un testigo visiblemente afectado. Lo que se dijo exactamente y quién lo dijo sigue sin estar claro, y conviene tratar estos relatos de segunda mano con verdadero escepticismo, ya que este tipo de historias tienden a volverse más dramáticas con cada repetición. Es difícil exagerar la cantidad de distorsión que suele introducirse en este tipo de historias cuando llegan a los medios de comunicación. Una reunión privada con un puñado de familiares y personal se convierte, tras unas cuantas repeticiones, en una dramática confrontación con claros villanos y claras víctimas. Así es como suelen funcionar los rumores, especialmente en torno a figuras públicas cuyas interacciones se ven sometidas a una intensa interpretación externa. Esto no significa que no ocurriera nada en esa supuesta reunión. Simplemente significa que lo que ocurrió probablemente se ha modificado considerablemente para cuando llegó a la versión que se está debatiendo ahora. Lo que sí parece constante en varios informes no confirmados es que lo que ocurrió en esa reunión se convirtió en un punto de inflexión, al menos en la forma en que se ha hablado de ello en los círculos reales. A partir de ese momento, según fuentes, la pregunta dentro de la familia pasó de si Meghan podría regresar eventualmente de alguna manera a si la confianza necesaria para ese regreso podría reconstruirse de forma realista. Cabe recalcar que nada de esto ha sido verificado y existe una posibilidad real de que la importancia de este supuesto incidente se haya exagerado en la versión oficial. Sin embargo, se ha convertido en parte de la narrativa que los allegados utilizan para explicar por qué esta última solicitud fue recibida de la manera en que, según se informa, lo fue. La confianza, una vez seriamente dañada entre personas que se conocen de cerca, suele ser una de las cosas más difíciles de reconstruir. Mucho más difícil que cualquier disculpa o gesto. Esto es cierto en las familias comunes y hay pocas razones para pensar que las familias reales sean fundamentalmente diferentes en este aspecto, independientemente de la presión adicional que suponga el escrutinio público. Si el cambio reportado de una pregunta sobre el acceso a una pregunta sobre la confianza refleja realmente la realidad interna de esta familia, ayudaría a explicar por qué una solicitud modesta y limitada fue aparentemente recibida con una respuesta tan firme. El acceso es algo que se puede conceder o denegar según la situación. La confianza, una vez seriamente socavada, suele requerir algo más sostenido que un simple gesto para reconstruirla, si es que es posible reconstruirla. Según personas que afirman tener conocimiento de cómo se tomó la decisión final, hubo una conversación privada entre Carlos y Guillermo antes de que se finalizara la respuesta. Las descripciones de esa reunión varían y ninguna debe tomarse como un relato literal de lo que realmente se dijo. Pero en general, según se informa, Guillermo expresó firmes reservas,
y Carlos debatió abiertamente la tensión entre el deseo de preservar algún vínculo familiar y la necesidad de proteger la institución que ahora dirige. Las fuentes sugieren que el rey no alzó la voz en ningún momento, y que el tono en todo momento se describió como severo en lugar de hostil, el de un padre lidiando con una decisión realmente difícil en lugar de alguien deseoso de castigar. Vale la pena imaginar, aunque sea hipotéticamente, en qué consistiría una conversación así, sin pretender conocer los detalles. Dos personas, un padre y un hijo, ambos con diferentes perspectivas sobre una misma historia dolorosa, intentando llegar a una decisión que no satisfaga completamente a ninguno. Es una situación bastante familiar para cualquiera que haya presenciado una conversación familiar difícil sobre un familiar con el que se ha perdido el contacto, incluso fuera del contexto real. Los detalles específicos que se mencionan aquí no se pueden verificar, pero la dinámica emocional general que se describe, reticencia por un lado, firmeza por el otro, ambas basadas en diferentes formas de protección, coincide con la forma en que suelen desarrollarse estas situaciones. Sea lo que sea que se haya dicho en esa habitación, el resultado fue, al parecer, inequívoco. Según las fuentes que describen la redacción final, no se dejó lugar a dudas ni a una posible reconsideración. Si estos relatos son precisos, el mensaje transmitido fue esencialmente definitivo. La puerta, al menos por ahora, estaba cerrada. Existe una diferencia significativa que vale la pena recalcar entre un rechazo que deja margen para una futura reconsideración y uno que no. Las instituciones, reales o no, tienden a preferir la primera opción precisamente porque mantiene las posibilidades abiertas sin comprometerse con nada. Si la información aquí publicada es correcta y esta respuesta en particular se elaboró sin ese tipo de flexibilidad, representaría un cambio notable con respecto a cómo se han manejado estas situaciones en el pasado, donde la ambigüedad ha sido a menudo la opción por defecto, precisamente porque evita este tipo de conclusión definitiva que genera titulares. Se dice que Meghan recibió esta respuesta a través de un canal privado antes de que se hiciera pública, lo que, según estos relatos, le dio solo un breve lapso para procesarla antes de que llegara a un público más amplio. Quienes afirman tener información sobre su reacción la describen como tranquila en lugar de explosiva, una especie de quietud que, según se dice, a algunos que la conocen les resultó más inquietante que la ira. Desde fuera es imposible afirmar con certeza si esta es una interpretación precisa de su estado de ánimo o simplemente cómo se ha distorsionado la historia en la versión oficial. Las reacciones silenciosas suelen interpretarse de forma muy distinta según quien las interprete y la versión de los hechos que ya conozca. Para algunos, una respuesta tranquila denota dignidad, alguien que afronta un momento difícil con gracia en lugar de hacer un espectáculo público. Para otros, ese mismo silencio se interpreta como algo más frío, más calculador, evidencia de alguien que ya está pensando con antelación. Ambas interpretaciones dicen más sobre quien las realiza que sobre lo que Meghan realmente pudo haber sentido en ese momento, algo que solo ella y sus allegados podían saber con certeza. Según varios testimonios, lo que siguió fue una conversación privada entre Carlos y Meghan directamente, sin la participación de asistentes ni intermediarios. Las descripciones de este intercambio deben leerse con mucha cautela, ya que no hay forma de verificar qué se habló realmente en una llamada privada entre dos personas. Pero, según se ha descrito, la conversación implicó que Carlos intentara presentar la decisión como un acto de protección más que de castigo, un intento de explicar que la negativa no se debía a la venganza, sino a la necesidad de estabilidad tanto para la familia en general como para una institución que ha atravesado momentos de gran inestabilidad en los últimos años. Según estos mismos relatos, Meghan habría respondido con algo más cercano a la resignación que a la protesta, reconociendo que la decisión ya estaba tomada y que no se revertiría con una conversación más.
Una conversación privada como esta, si es que tuvo lugar tal y como se describe, representa precisamente el tipo de momento que resulta casi imposible de retratar con precisión desde fuera. Por definición, no hubo otros testigos. Todo lo que se publique sobre una conversación así ha pasado necesariamente por el relato de al menos una persona, condicionado por su propia perspectiva, su propio interés en cómo se recibe la historia y su memoria imperfecta de lo que realmente se dijo. Eso no significa que algo así no haya ocurrido. Simplemente significa que los detalles específicos, el tono, el encuadre exacto, los matices emocionales, deben considerarse de forma flexible en lugar de tratarse como hechos consumados. Ninguno de estos detalles puede confirmarse de forma independiente y vale la pena ser honesto. Conversaciones privadas como esta rara vez sobreviven intactas cuando llegan a los informes públicos. Lo que se describe de segunda mano tiende a suavizarse hasta convertirse en algo más dramático, más citable, que lo que realmente sucedió. Los lectores y espectadores deberían tomar todo esto con calma. Probablemente valga la pena decir esto directamente porque se aplica a casi todo en esta historia. La versión de los eventos que se difunde ampliamente tiende a ser la versión que es más satisfactoria emocionalmente para contar, no necesariamente la versión más precisa. Esa no es una crítica a nadie específicamente. Así es simplemente como la información tiende a viajar una vez que sale de un pequeño círculo de personas con conocimiento directo y entra en una conversación mucho más amplia que involucra a comentaristas, medios y audiencias, cada uno de los cuales aporta sus propias expectativas a la historia. Cuando los informes sobre la decisión alcanzaron una circulación más amplia, la historia ya había cobrado una vida mucho más allá del asunto privado original. Los titulares lo expresaron en términos contundentes y los comentarios se difundieron rápidamente, tanto en las transmisiones como en las redes sociales. Según se informa, multitudes se reunieron cerca de las puertas del palacio en los días siguientes, menos para protestar o celebrar que simplemente para estar cerca de la historia a medida que se desarrollaba, el tipo de reunión pública informal que tiende a formarse en torno a cualquier acontecimiento real importante, sin importar de qué lado acabe la gente. Se decía que los viajeros se detenían en los kioscos para leer los titulares antes de continuar con su día. Una pequeña pero reveladora señal de lo rápido que una decisión familiar privada se convierte en propiedad pública una vez que sale al mundo. Hay algo sobre lo que vale la pena reflexionar en esa imagen. Personas comunes y corrientes que se detienen en un kiosco para leer sobre una familia que nunca han conocido y que nunca conocerán. Habla de cuán profundamente arraigada permanece la monarquía en la vida pública, para bien o para mal, que un desacuerdo privado dentro de una familia pueda convertirse en algo que extraños discuten mientras toman un café la misma mañana en que termina. Si ese nivel de interés público es saludable o simplemente una consecuencia inevitable de lo que la monarquía representa institucionalmente, es una cuestión mucho más importante que esta historia en particular, pero vale la pena reconocerlo como parte del telón de fondo aquí. A Charles, según personas cercanas a él, le resultó difícil observar la reacción del público, no porque la cobertura fuera exactamente inexacta, sino porque reducía algo genuinamente doloroso a un espectáculo que debía ser debatido por extraños. Eso es una especulación que vale la pena decir claramente como tal, pero se ajusta a un patrón que se ha observado antes cada vez que los asuntos reales privados salen a la luz pública. El ajuste de cuentas privado de una familia se convierte casi de la noche a la mañana en contenido para millones de personas que nunca formaron parte de la relación original. Vale la pena extender un poco de empatía básica aquí, independientemente de dónde acaben las simpatías de cada uno en esta historia más amplia. Cualquiera que sea la verdad de estos acontecimientos, y gran parte de ella sigue siendo genuinamente imposible de verificar desde el exterior,
Las personas que están en el centro de ellos están lidiando con una tensión familiar real, del tipo que sería bastante difícil de manejar en privado, y mucho menos bajo el tipo de atención pública implacable con la que esta familia ha vivido durante años. Eso no excusa ni explica ninguna decisión específica descrita aquí. Es simplemente un recordatorio de que detrás de cada titular enmarcado para el máximo dramatismo, hay personas reales que absorben consecuencias reales que no desaparecen una vez que avanza el ciclo de noticias. Los comentaristas que cubren esta historia se han dividido aproximadamente en dos bandos, según un estudio general de la cobertura. Un bando trata esto como una prueba más de una ruptura genuina, posiblemente permanente, la conclusión natural de años de tensión acumulada que finalmente alcanza su punto final lógico. El otro bando sigue siendo escéptico de que algo en la vida real sea tan definitivo como lo hacen parecer los titulares, señalando momentos pasados que parecieron igualmente definitivos en su momento, pero que luego fueron revisados, suavizados o silenciosamente revertidos a medida que cambiaron las circunstancias. Ambos bandos, en cierto sentido, cuentan una historia sobre el futuro, y nadie sabe realmente el futuro, incluidos los comentaristas que presentan sus predicciones con mucha confianza. El rumbo que tomarán las cosas a partir de ahora no es algo que nadie fuera de esa familia pueda responder con verdadera confianza. Algunos comentaristas han sugerido que esto marca un verdadero punto de inflexión, el cierre definitivo de una puerta que ha estado entreabierta de diversas formas durante años. Otros argumentan que nada en la vida real es tan permanente como parece en el momento y que puertas como esta tienen una manera de reabrirse, al menos ligeramente, cuando las circunstancias cambian. Ambas lecturas son conjeturas disfrazadas de análisis y vale la pena tratarlas exactamente como eso. La historia de esta familia en particular sugiere que las declaraciones públicas, por muy firmes que parezcan en el momento, no siempre son la última palabra. Las circunstancias cambian, las personas cambian. Lo que en un momento parece imperdonable, a veces se convierte, años después, en algo que las familias logran superar, no necesariamente mediante una reconciliación dramática, sino a través del proceso silencioso y poco glamuroso del paso del tiempo y el cambio de prioridades. Es imposible saber de antemano si este patrón se aplica en este caso, pero vale la pena recordarlo como contrapeso a cualquier predicción categórica de que esta puerta se ha cerrado definitivamente. Lo que sí parece cierto, según todo lo que se ha informado hasta ahora, es que la puerta, al menos por el momento, está cerrada. Si seguirá así es una pregunta que solo el tiempo y los miembros de esa familia podrán responder. Si quieres estar al tanto de cómo se desarrolla esta historia, asegúrate de estar suscrito y tener las notificaciones activadas, porque probablemente habrá más novedades.